Mi hermano Damián, mi madre Silvana y su prometida Nuria arrastraban sus maletas de diseñador por el pasillo de baldosas que mi padre había colocado con sus propias manos 30 años atrás. El sonido de las ruedas de plástico era un eco hueco y ofensivo en la quietud de la mañana, una profanación del silencio sagrado de nuestro hogar. Se iban a Europa. Un viaje de negocios lo llamaron. Un viaje para cerrar un trato importante que aseguraría el futuro de la familia. Cada palabra era una mentira envuelta en el celofán brillante de la codicia, y yo, Elara, era la única que parecía notarlo. Me quedé de pie junto a la puerta de la cocina, con mi delantal todavía manchado con la harina del pan de la mañana, un espectro silencioso en mi propio universo. Damián, con su sonrisa de actor de telenovela y una camisa de lino que costaba más que mi sueldo de una semana, se detuvo frente a mí. Me dio una palmada condescendiente en el hombro, un gesto que pretendía ser afectuoso, pero que solo transmitía lástima y poder. «Cuida bien el changarro, gerenta», dijo, arrastrando la última palabra como si fuera un apodo cariñoso y no el recordatorio constante de mi lugar en su mundo. Él era el heredero, el visionario. Yo era la gerente, la trabajadora, la mula de carga. Nuria, aferrada a su brazo como una enredadera costosa, soltó una risita cristalina y venenosa. No me miró, nunca lo hacía. Para ella, yo era parte del mobiliario, tan relevante como la vieja estufa de leña que seguía en un rincón. Mi madre, Silvana, fue la última en acercarse. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su mirada, pero yo conocía la evasión en sus ojos. No podía enfrentarme, no después de lo que estaban a punto de hacer. «Pórtate bien, hija», susurró, un murmullo vacío de todo sentimiento maternal. Me dio un beso fugaz en la mejilla, un toque frío y seco como el de una hoja de otoño, y luego se fueron. Observé cómo el taxi de lujo se alejaba por la calle empedrada de Guanajuato, sus colores vibrantes desdibujados por el humo del escape. No sabían que acababan de despedirse de todo lo que creían suyo. No sabían que el changarro que dejaban atrás ya no les pertenecía. Y no sabían que la gerente a la que despreciaban era, en realidad, la reina que estaba a punto de reclamar su trono. Me apoyé en el marco de la puerta. El sol de la mañana comenzaba a calentar las baldosas. El aroma a café recién hecho y a pan horneado, los olores de mi vida, de mi trabajo, de mi sacrificio, llenaban el aire. Y por primera vez en 15 años no olían a responsabilidad. Olían a libertad. Una libertad fría, dura y afilada como el acero. La batalla apenas comenzaba, pero yo ya sabía que la guerra estaba ganada. Cuando el eco del motor del taxi finalmente se desvaneció, un silencio antinatural se apoderó de la casa y del restaurante. Era un silencio que yo no conocía. Durante 15 años, este lugar, el sabor del alma, había sido un torbellino de ruido y movimiento, un organismo vivo que respiraba al ritmo de mis órdenes, del tintineo de los platos, de las risas de los clientes y, sobre todo, de las constantes demandas de mi familia. Ahora, el silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Caminé lentamente por el salón principal. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales, dibujando rectángulos dorados sobre las mesas de madera oscura que yo misma había lijado y barnizado hacía años. Pasé los dedos por el respaldo de una silla, sintiendo la textura familiar de la madera, las pequeñas imperfecciones que solo yo conocía. Cada objeto en este lugar contaba una parte de mi historia. Las paredes de ladrillo rojo, que había decidido dejar expuestas durante la gran remodelación, eran el esqueleto de mi esfuerzo.
Recordaba las noches en vela, cubierta de polvo y yeso, mientras Damián estaba de fiesta en algún antro de moda. La barra de caoba, pulida hasta brillar como un espejo, la había comprado en una subasta con el dinero que había ahorrado para un coche. Mi madre había dicho que era un gasto innecesario. Hoy era la pieza central del restaurante, elogiada por todos los críticos gastronómicos. Fui hasta la cocina, mi verdadero santuario, el corazón palpitante del negocio. El aire estaba impregnado de una mezcla compleja y reconfortante de canela, chile ancho, ajo asado y chocolate, los ingredientes del mole de mi abuela, nuestra receta estrella. La gran olla de cobre, un regalo de bodas de mis abuelos, descansaba sobre el fogón, aún tibia. Era mi reino, el lugar donde mis manos creaban magia, donde transformaba ingredientes simples en platos que hacían llorar de emoción a los comensales. Pero también era mi prisión. Cada ladrillo, cada silla, cada plato estaba cimentado con mi sudor, mis lágrimas y sobre todo con mis sueños rotos. La casa de arriba, donde habíamos vivido siempre, se sentía aún más vacía. Subí las escaleras, y el crujido de la madera bajo mis pies era el único sonido. La puerta de la habitación de Damián estaba abierta. Ropa cara tirada por el suelo, una botella de whisky a medio terminar en la mesita de noche. Un monumento a su irresponsabilidad. La habitación de mi madre estaba impecable, como siempre, pero fría, impersonal. Y luego estaba mi habitación, la más pequeña, la que daba al patio interior. Austera, funcional. Una cama, un armario y una mesa de dibujo en un rincón, cubierta con una fina capa de polvo. Hacía años que no dibujaba. El silencio no era paz, era el peso de la soledad, el recordatorio de todo lo que había sacrificado. Me acerqué a la ventana y miré hacia el Jardín de la Unión. La vida seguía allá afuera. Turistas paseando, estudiantes riendo, el mundo girando. Y yo aquí, la guardiana de un legado que mi propia familia estaba dispuesta a vender por un puñado de billetes. Pero el sentimiento que crecía en mi pecho no era autocompasión. Era una rabia tranquila, una certeza cristalina. Este lugar no era mi prisión, era mi fortaleza. Y ellos, los traidores, acababan de entregarme las llaves del reino sin saber que yo ya había cambiado todas las cerraduras. En el rincón polvoriento de mi habitación, debajo de una pila de libros de contabilidad, yacía el fantasma de la mujer que pude haber sido. Era una carpeta de cartón grueso de color azul desvaído. La saqué y soplé el polvo. Una pequeña nube de años perdidos que danzó en el haz de luz que entraba por la ventana. La abrí. Dentro, amarillenta pero intacta, estaba mi carta de aceptación. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía 22 años. Mi vida entera estaba contenida en esa hoja de papel. El mundo era un plano en blanco esperando mis diseños. Soñaba con edificios que se integraran con el paisaje, con casas que respiraran, con espacios que contaran historias. Guanajuato, con su arquitectura caótica y mágica, era mi musa. Pasaba horas dibujando, no solo edificios, sino la forma en que la luz caía sobre un balcón de hierro forjado, la textura de una pared de adobe, la lógica oculta en un callejón que se retorcía como una serpiente. Mi padre era el único que entendía mi pasión. Aunque él era un cocinero, un hombre de tierra y de sabores, veía el mundo con los ojos de un constructor. La cocina es arquitectura, Elara, me decía mientras preparábamos el mole. Necesitas una buena cimentación, que son los ingredientes. Luego, la estructura, que es la receta. Y al final, el alma, la decoración, lo que hace que la gente quiera vivir en tu plato. Él había ahorrado durante años para mi educación.
Cada peso que guardaba era un ladrillo para mi futuro. Pero entonces la enfermedad llegó como un ladrón en la noche. Un cáncer agresivo que lo consumió en menos de un año. Tuve que aplazar mi ingreso a la universidad. «Solo un semestre, hija», me decía mi madre, «en lo que tu padre se recupera». Pero él no se recuperó. En su lecho de muerte, con la piel translúcida y la voz apenas un susurro, me tomó la mano. Sus ojos, antes llenos del fuego de los fogones, estaban nublados por el dolor, pero supe que me veía. «El sabor del alma es tuyo, mi arquitecta», jadeó. «Constrúyelo, hazlo grande». Esas fueron sus últimas palabras para mí. Murió antes de poder llamar al notario, antes de poder cambiar el testamento que lo dejaba todo a nombre de mi madre para que administrara en beneficio de sus 2 hijos. Tras el funeral, el restaurante se vino abajo. Mi madre, hundida en el dolor y la ineptitud, no sabía cómo dirigirlo. Damián, con 19 años, solo sabía cómo gastar. Las deudas se acumulaban. Los proveedores amenazaban. El banco llamó. Una noche, sentada en la cocina vacía, con una carta de embargo sobre la mesa, tomé una decisión. Saqué la carpeta azul. Miré la carta de la UNAM, el mapa de mi futuro, el plano de mis sueños. Y la rompí en 2, y luego en 4, y luego en pedazos tan pequeños como confeti. Lloré sobre los restos de mi otra vida, y luego, con las manos aún temblorosas, tomé los ahorros que mi padre había reunido para mi carrera y pagué la deuda más urgente. Aquella noche, la arquitecta murió, y en su lugar nació la gerente, la salvadora, la mártir. Me convertí en la arquitecta del legado de mi padre, usando ladrillos de sacrificio y cemento de resignación. Construí un imperio para ellos, sobre los cimientos de mis propias ruinas. Y ahora ellos querían venderlo, querían demoler el único edificio que me quedaba, sin saber que la arquitecta no estaba muerta, solo estaba dormida, y acababa de despertar. Los 2 años que siguieron a la muerte de mi padre fueron un descenso al infierno. El sabor del alma se desangraba lentamente. Mi madre, incapaz de tomar una sola decisión financiera, se dejaba llevar por los consejos absurdos de sus amigas o, peor aún, por los caprichos de Damián. Compraba ingredientes carísimos que no se usaban, contrataba meseros sin experiencia porque eran hijos de conocidas, y le daba a Damián adelantos de una herencia que ya no existía. Damián, por su parte, trataba el restaurante como su club privado. Traía a sus amigos a beber gratis, organizaba fiestas improvisadas que espantaban a los clientes habituales y exigía dinero para sus proyectos que invariablemente terminaban en fracaso. El restaurante, que una vez fue el orgullo de Guanajuato, se convirtió en una sombra de sí mismo. Los manteles tenían manchas, el servicio era pésimo y la calidad de la comida inconsistente. Lo peor era el ambiente. Se respiraba una atmósfera de decadencia, de abandono. Era como ver a un ser querido consumirse por una enfermedad lenta y dolorosa. Yo intentaba intervenir, pero era inútil. «¿Tú qué sabes de negocios, Elara?», decía mi madre. «Tu padre lo manejaba todo». «Oh, Damián se burlaba, hermanita. Es solo una mala racha». La mala racha se convirtió en una agonía. Llegó la primera carta del banco, luego la segunda. La palabra embargo empezó a flotar en el aire como un buitre. Una tarde encontré a mi madre llorando en la cocina, con una notificación final en la mano. Íbamos a perderlo todo. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. No era por ellos, era por mi padre, por su memoria, por el sudor que había visto correr por su frente durante toda mi infancia.
Fui a ver a mi tío Aurelio, el hermano menor de mi padre, un abogado jubilado que vivía en San Miguel de Allende. Le conté todo. Él escuchó en silencio, su rostro arrugado por el tiempo y la sabiduría. Tu padre era un gran cocinero, pero un pésimo hombre de negocios, dijo finalmente. Y tu madre, bueno, tu madre siempre ha tenido el corazón en el lugar equivocado. Le expliqué mi plan, un plan desesperado. Tengo mis ahorros, le dije, el dinero de la universidad, y estoy dispuesta a trabajar en lo que sea. Necesito un préstamo, tío, uno grande. Pondré mi parte de la herencia como garantía, mi futuro, lo que sea necesario. Mi tío me miró largamente. Vi en sus ojos el reflejo del orgullo de mi padre. No vas a poner nada como garantía, dijo. Voy a ayudarte, pero vamos a hacerlo a mi manera, de forma inteligente. Lo que siguió fue una maratón de trabajo y sacrificio que casi me destruye. Mi tío me ayudó a conseguir un préstamo personal, no a nombre del negocio, sino a mi nombre. Él fue mi aval. Durante los siguientes 5 años, mi vida fue un borrón. De 6 de la mañana a medianoche estaba en el restaurante, reconstruyéndolo desde cero. Despedí a los incompetentes, renegocié con los proveedores, controlé cada peso. Por las noches, hacía traducciones para una empresa estadounidense online. Apenas dormía, apenas comía, apenas vivía. Pagué cada centavo de ese préstamo. Cuando el último pago fue procesado, sentí un alivio tan profundo que me doblé en 2 llorando en el suelo de la cocina vacía. Lo había logrado. Había salvado el legado de mi padre. Al día siguiente, en la cena, lo anuncié. El restaurante está libre de deudas. Mi madre sonrió vagamente y dijo: «Qué bueno, hija. Sabía que todo se arreglaría». Damián levantó su copa de vino. «¡Un brindis por la familia!», exclamó. «Sabía que podíamos hacerlo». No hubo un «Gracias, Elara». No hubo un «¿Cómo lo hiciste?». No hubo reconocimiento. Fui la salvadora, sí. Pero una vez que el barco estuvo a salvo, todos se olvidaron de la mujer que había achicado el agua con sus propias manos hasta desollárselas. Se acostumbraron al milagro y se olvidaron del santo. Mi tío Aurelio era un hombre de otra época, un zorro viejo que conocía cada vericueto de la ley y, más importante aún, de la naturaleza humana. Cuando accedió a ayudarme, no lo hizo solo por afecto familiar. Lo hizo porque vio una injusticia flagrante y su alma de abogado no podía permitirlo. «El dinero tiene memoria, Elara», me dijo una tarde en su despacho, rodeados de libros encuadernados en piel, «y cada peso que tú inviertas en ese negocio dejará una huella. Vamos a asegurarnos de que esa huella sea indeleble y legalmente vinculante». El plan que ideó era una obra maestra de estrategia legal, tan sutil como letal. El préstamo que obtuve no se inyectó al restaurante como un regalo o una inversión familiar. Legalmente, yo, Elara Mendoza, como individuo, le presté el dinero a la empresa Gastronomía Mendoza S.A.D.C.B., que era el nombre legal del restaurante. Me convertí papel por papel en la acreedora principal y única de la empresa de mi propia familia. Cada pago a proveedores, cada liquidación de deuda bancaria, cada recibo de impuestos atrasados se documentó como parte de ese préstamo. Durante 5 años acumulé una montaña de pagarés y documentos que certificaban que la empresa me debía una fortuna. Cuando finalmente liquidé el préstamo original con el banco, mi tío preparó el golpe final. Redactó un expediente grueso, lleno de jerga legal, titulado Protocolo de Reestructuración Fiscal y Consolidación de Deuda. Parecía intimidante y aburrido, diseñado para que nadie quisiera leerlo.
Contenía docenas de páginas, balances contables, proyecciones financieras, solicitudes de condonación de multas fiscales. Y en medio de todo ello, como una joya escondida en un pajar, había 2 páginas cruciales, un contrato de dación en pago. En él se estipulaba que, dada la incapacidad de la empresa para liquidar su deuda conmigo, la accionista mayoritaria, Silvana Mendoza, cedía la totalidad de sus acciones a la acreedora, Elara Mendoza, como pago total y definitivo. La escena de la firma la recuerdo como si fuera una película en cámara lenta. Estábamos en la oficina del restaurante. Mi tío había venido de San Miguel para ayudar a mamá con el papeleo. Damián tenía prisa. Había quedado con unos amigos para ir a un concierto. «Mamá, firma esto rápido que me tengo que ir», le dijo, empujando el expediente sobre la mesa. «Es lo del banco que arregló el tío. Elara ya lo revisó todo, ¿verdad, Elara?» Yo asentí en silencio, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Mi madre, confiando ciegamente en su hijo dorado, apenas le echó un vistazo. Vio el logo del banco en algunas páginas, vio cifras y tablas y suspiró. «Ay, estos papeles me dan dolor de cabeza». Tomó la pluma y firmó donde mi tío le indicaba con el dedo. Firmó su abdicación sin saberlo. Firmó mi liberación. Ese día, legalmente, el sabor del alma se convirtió en mío. Pero decidí no decir nada. Decidí esperar. No por miedo, sino por una última y tonta esperanza de que, quizás, algún día me verían, me valorarían. Fue un error. La esperanza es un lujo que los soldados en una guerra no pueden permitirse. Y yo estaba en guerra, aunque me negara a admitirlo. La Navidad del año pasado fue la confirmación final, el clavo que selló el ataúd de mi esperanza. El restaurante bullía de actividad. Habíamos trabajado sin descanso durante semanas, creando menús especiales, decorando cada rincón con esferas de Chignahuapan y flores de Nochebuena. Yo estaba agotada pero feliz. Las reservaciones estaban completas y el ambiente era mágico. La noche del 24, después de que el último cliente se fuera, nos sentamos en familia para intercambiar regalos. O, mejor dicho, para que Damián recibiera sus tributos. Mi madre le entregó una caja alargada y elegante. Damián la abrió y reveló un reloj de marca suiza. Sus ojos brillaron. «Gracias, mamá, justo lo que quería». El reloj, por supuesto, se había pagado con la tarjeta de crédito del restaurante. «Es de las ganancias», dijo mi madre con una sonrisa radiante. «Te lo mereces, mi rey, por traer tanta alegría a esta casa». Yo, que había generado esas ganancias trabajando hasta el amanecer, sentí una punzada fría en el estómago. Luego fue el turno de Nuria. Su regalo para Damián era un casco de motocicleta de fibra de carbono, a juego con la nueva moto Ducati que él mismo se había regalado un mes antes, también con cargo a la empresa. Se besaron apasionadamente, un espectáculo para la galería. Entonces Damián se volvió hacia mí. Se había olvidado de comprarme algo, era evidente. Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en la vitrina donde exhibíamos botellas de tequila premium. Se levantó, tomó la más cara, una edición de coleccionista, y me la entregó. «Ten, hermanita, para que te relajes un poco. Siempre estás muy tensa». El insulto era tan sutil y tan profundo que me dejó sin aire. No era un regalo, era un mensaje. «Eres la empleada. Bebe y olvida tu miserable existencia». Pero la humillación no había terminado. Llegó el turno del regalo de mi madre para mí. Era una caja grande envuelta en un papel infantil con renos sonrientes. La abrí. Dentro había 3 juegos de delantales de cocina. De alta calidad, sí, pero delantales. «Para que trabajes más cómoda, hija», dijo mi madre, «y para que no te manches la ropa bonita». La miré. Quería gritar.
Quería preguntarle si no se daba cuenta de la ironía, de la crueldad de su gesto. Pero solo vi en su rostro una satisfacción vacía, la de una mujer que creía haber cumplido con su deber. En ese momento, mientras Damián se probaba su reloj nuevo y Nuria le admiraba, tuve una revelación. Yo no era su hija ni su hermana, era su herramienta, su activo más valioso y menos apreciado. Era la gallina de los huevos de oro, y a nadie le importaba la gallina, solo los huevos. Esa noche, mientras ellos dormían, yo me quedé en la cocina, con la botella de tequila caro en la mano. No la abrí. La coloqué en el estante más alto, como un trofeo. Un monumento a la noche en que dejé de esperar amor y empecé a planear la justicia. La tensión de la que hablaba Damián no era estrés. Era la energía contenida de una revolución a punto de estallar. Y yo iba a ser su única líder. Los meses que siguieron a esa Navidad fueron una lenta escalada de señales de alarma, pequeños temblores que anuncian un terremoto. Empecé a observar, a escuchar. Me convertí en una espía en mi propia casa. Damián pasaba horas encerrado en su habitación, hablando por teléfono en voz baja. Si yo entraba de repente, cambiaba de tema bruscamente o colgada. Lo oía decir frases sueltas. Una inversión sólida, potencial de expansión. El mercado hotelero está en auge. Al principio pensé que eran sus habituales delirios de grandeza, otro de sus proyectos que terminaría en nada. Nuria empezó a traer a casa revistas de viajes de lujo. Las dejaba olvidadas en la mesa del comedor, abiertas en páginas que mostraban yates en la Riviera Francesa o safaris en África. Hablaba constantemente de empezar de cero en otro lugar, de vivir la vida que merecemos. Su mirada, cuando se posaba en mí, estaba llena de una impaciencia apenas disimulada. Quería que yo desapareciera. Mi madre también cambió. Empezó a hacerme preguntas extrañas sobre las finanzas del restaurante, algo que nunca le había interesado. ¿Cuánto vale el edificio, Elara? ¿Crees que podríamos venderlo si quisiéramos? Yo le daba respuestas evasivas. Es un edificio viejo, mamá. Tiene más valor sentimental que otra cosa. Pero sus ojos brillaban con una luz calculadora que nunca le había visto. Una tarde entré en su habitación para llevarle una taza de té y la encontré guardando rápidamente una carpeta en el cajón de su cómoda. Pude ver el logo de una conocida inmobiliaria de lujo. «Son solo ideas, hija», dijo, con la cara sonrojada. «Una nunca sabe lo que el futuro depara». La sospecha se instaló en mi corazón como un inquilino no deseado. Empecé a revisar los estados de cuenta de la empresa con lupa. Descubrí pequeños gastos que no reconocía. Una cena en un restaurante carísimo de la Ciudad de México. Una consulta con un asesor financiero. Eran migajas, pero juntas dibujaban el camino de una conspiración. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación. Las sonrisas se congelaban. Sentía sus miradas en mi espalda mientras trabajaba en la cocina. Me trataban como a una extraña, una guardiana a la que había que distraer mientras los ladrones planeaban el atraco. Dudé. Una parte de mí, la parte que todavía anhelaba una familia normal, quería creer que estaba equivocada, que era paranoica. Pero la otra parte, la arquitecta, la estratega que había reconstruido un negocio en ruinas, veía las piezas encajando con una lógica aterradora. Estaban planeando mi restaurante, mi hogar, el legado de mi padre, y lo estaban haciendo a mis espaldas. No dije nada. Seguí trabajando, seguí sonriendo, seguí siendo la gerente eficiente y abnegada. Pero por dentro, el motor de la venganza ya estaba en marcha. Estaba reuniendo mis propias pruebas, contactando a mi propio equipo. Estaba diseñando la contraofensiva. Solo necesitaba que ellos dieran el primer paso en falso.
Solo tenía que esperar el catalizador. Y no tardó en llegar. Llegó un martes por la tarde, un día tan ordinario que su normalidad lo hacía aún más impactante. El restaurante estaba en ese período de calma entre el servicio de comida y el de cena. Yo estaba en la pequeña oficina de atrás, la que antes era de mi padre, revisando las facturas de los proveedores. El olor a papel viejo y a café rancio llenaba el aire. Era mi refugio, un pequeño cubículo desde donde dirigía mi imperio. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un correo electrónico. El remitente era desconocido. Ramiro Vargas, director de adquisiciones, Ribeira Hotels Group. El nombre de la empresa me sonó vagamente. Habían comprado un par de hoteles boutique en San Miguel de Allende recientemente. Abrí el correo con una curiosidad distraída, esperando que fuera otra oferta de algún proveedor de mantelería. Pero el contenido me heló la sangre. Leí la primera línea y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Estimada señorita Elara Mendoza, comenzaba. Le escribo para darle seguimiento a la agradable conversación que tuve ayer por teléfono con su hermano, el señor Damián Mendoza, y su madre, la señora Silvana Ríos de Mendoza. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y pesada. Seguí leyendo, mis ojos devorando las palabras que confirmaban mis peores pesadillas. Fue un placer confirmar que su familia ha aceptado nuestra oferta final de adquisición por la propiedad ubicada en Callejón del Beso #4, así como el nombre comercial y las recetas de El Sabor del Alma. Como acordamos, la cifra final es de 35 millones de pesos mexicanos. 35 millones. La cifra flotaba ante mis ojos, obscena, irreal. Casi 2 millones de dólares por mi restaurante, por mi vida, por el legado de mi padre, por mis sueños rotos. El correo continuaba, cada palabra un martillazo en el ataúd de mi confianza. Solo quería confirmar con usted, como gerente de operaciones, algunos detalles técnicos sobre el inventario y el estado de la licencia de licores antes de que nuestros equipos legales se reúnan con su madre y hermano en nuestras oficinas corporativas en Madrid este viernes para la firma final del contrato. Madrid, por eso el viaje a Europa, no era un viaje de placer. Era la firma de una ejecución. Se iban a reunir con ellos en otro continente, lejos de mí, para vender mi alma y dejarme con las cenizas. El correo terminaba con una frase que era la cúspide de la ironía. Su hermano mencionó lo crucial que ha sido usted para mantener el negocio a flote. Estamos muy interesados en discutir la posibilidad de que continúe como nuestra gerente una vez que la transición se complete. Ribeira Hoteles valora el talento local. Me quedé mirando la pantalla, las letras borrosas por las lágrimas que no me permitía derramar. El aire en la pequeña oficina se sentía espeso, imposible de respirar. La ira que había estado gestándose en mí durante meses, durante años, finalmente encontró su punto de ebullición. No era una ira caliente y explosiva. Era fría, precisa, absoluta. El vaso no solo se había derramado, se había hecho añicos, y sus cristales rotos eran las armas que estaba a punto de usar. Contrario a lo que cualquiera podría esperar, no grité, no rompí nada. No me derrumbé en un mar de lágrimas, me quedé inmóvil en la vieja silla de mi padre, mirando la pantalla del ordenador. Un silencio absoluto se apoderó de mi mente. Era como el ojo de un huracán, un centro de calma aterradora rodeado por un torbellino de traición y dolor. Los 15 años de mi vida desde la muerte de mi padre pasaron ante mis ojos como una película acelerada. Vi a la joven de 22 años rompiendo su carta de aceptación.
Vi las noches en vela fregando platos porque no podíamos pagar un lavavajillas. Vi mis manos, agrietadas y doloridas, amasando el pan al amanecer. Vi la sonrisa condescendiente de Damián cada vez que le daba dinero. Vi la mirada ausente de mi madre cada vez que intentaba hablarle de mis preocupaciones. Cada sacrificio, cada humillación, cada pequeña herida se fusionó en ese instante en una sola cosa: combustible. La tristeza que me había acompañado durante tanto tiempo se evaporó y en su lugar cristalizó algo mucho más duro, mucho más potente: una furia helada. Era una claridad mental tan intensa que me asustó. De repente entendí todo. No eran malos por ignorancia o por debilidad. Eran parásitos y habían estado alimentándose de mí, de mi trabajo, de mi vida, hasta dejarme casi seca. Y ahora que creían que ya no quedaba nada por exprimir, simplemente iban a vender el cascarón y a mudarse a un nuevo huésped: el dinero fácil. Me levanté de la silla. Mis movimientos eran deliberados, precisos. Caminé hacia el pequeño espejo que colgaba en la pared de la oficina, un espejo que solía usar para comprobar si tenía harina en la cara antes de salir a hablar con un cliente. Me miré. Vi a una mujer de 42 años, con líneas de cansancio alrededor de los ojos y mechones grises prematuros en las sienes. Pero detrás de esa fachada de agotamiento vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a la arquitecta, vi a la estratega, vi a una leona que acababa de darse cuenta de que unos chacales intentaban robarle a sus cachorros. Y mi restaurante, mi legado, era mi único cachorro. Salí de la oficina y caminé por el salón silencioso. Toqué las mesas, las paredes, la barra. Esto no era solo un negocio. Era el ancla de mi existencia, el testimonio físico de mi valía. Era la obra que había construido sobre las ruinas de mis propios sueños. Y juré, en el silencio de esa tarde, que lo defendería con la misma ferocidad con la que una madre defiende a su hijo. No iba a enfrentarlos con gritos ni con llanto. Iba a enfrentarlos con la ley, con la estrategia, con la misma inteligencia que ellos creían que yo no poseía. Iba a construirles una trampa tan perfecta, tan elegante, que caminarían directamente hacia ella con una sonrisa en los labios. La era de la mártir Elara había terminado. La era de la estratega Mendoza acababa de comenzar. No llamé a mi tío Aurelio. Lo quería demasiado como para involucrarlo en la parte más sucia de lo que estaba por venir. Él había sido mi salvador, el arquitecto de mi libertad legal, pero la ejecución de la sentencia tenía que ser mía. Necesitaba un arma, no un consejero. Necesitaba un tiburón. Y en el pequeño y competitivo mundo legal de Guanajuato, solo había un nombre que venía a la mente cuando se necesitaba a alguien que no solo ganara el caso, sino que dejara al oponente desangrándose en el suelo del tribunal: el licenciado Isidro Peña. El licenciado Peña no temía una oficina en un edificio de cristal. Su despacho estaba en una vieja casona del centro histórico, un laberinto de pasillos oscuros, estanterías repletas de libros antiguos y el penetrante olor a tabaco y a Victoria. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y unos ojos pequeños y brillantes que parecían analizarlo todo, desde tus argumentos legales hasta las mentiras que te contabas a ti misma. Concerté una cita para la mañana siguiente. Llevé conmigo una sola carpeta, el expediente que mi tío Aurelio había preparado hacía 10 años, con el contrato de cesión de acciones firmado por mi madre. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba. Él no dijo nada, solo me observó mientras yo, con las manos temblorosas pero la voz firme, le contaba la historia completa.
Le hablé de mi sueño roto, del rescate del restaurante, de la firma del contrato, de los años de desprecio y de la traición final que había descubierto en el correo electrónico de Ribeira Hotels. Cuando terminé, le deslicé la carpeta sobre el escritorio. Él la abrió y leyó los documentos en silencio. Se tomó su tiempo, cada página examinada con una concentración absoluta. Yo esperaba preguntas, dudas, pero él permaneció en silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en la habitación. Se reclinó en su sillón de cuero, juntó las yemas de sus dedos y, por primera vez, sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de oler sangre fresca. «Señorita Mendoza», dijo. Su voz era grave y raspada, como la de alguien que ha fumado miles de cigarrillos. «Esto que tiene usted aquí no es un caso, es una obra de arte. Su tío es un genio». «¿Entonces, tengo razón?», pregunté, necesitando escuchar la confirmación. Él soltó una carcajada corta y seca. «¿Razón? Señorita, usted no tiene razón. Usted tiene la propiedad, la ley, la estrategia y, lo más importante, la superioridad moral. Lo tiene todo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Lo que su madre y su hermano están haciendo no es solo inmoral, es ilegal. Están intentando vender una propiedad que no les pertenece. Eso se llama fraude en grado de tentativa, y es un delito que se castiga con cárcel». La palabra cárcel me golpeó con fuerza. A pesar de todo, eran mi familia. «No quiero que vayan a la cárcel», dije en voz baja. «Solo quiero lo que es mío». La sonrisa del licenciado Peña se ensanchó. «Perfecto. La justicia poética es mucho más satisfactoria que la justicia penal. Entonces, no vamos a demandarlos, vamos a humillarlos. Vamos a desmantelar su pequeño y patético plan pieza por pieza, y lo vamos a hacer en público». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Dígame, señorita Mendoza, ¿está lista para dirigir el teatro de operaciones? Porque estoy a punto de escribir el guión de la mejor obra que se haya presentado jamás en esta ciudad. Y usted, mi estimada arquitecta de la venganza, será la protagonista». Asentí, una oleada de poder recorriendo mis venas. El miedo se había ido, la duda se había ido, solo quedaba el plan. Salí del despacho del licenciado Peña sintiéndome como una persona diferente. La mujer temerosa y abnegada que había entrado una hora antes había sido reemplazada por una general al mando de un ejército. Tenía un plan, tenía un arma y tenía un aliado formidable. La primera fase de la operación, a la que el licenciado Peña denominó corte de suministros, comenzó esa misma tarde. Nuestro primer objetivo era el dinero. Mi familia creía que tenía acceso ilimitado a las cuentas del restaurante, las mismas cuentas que yo había llenado con mi trabajo incesante. Era hora de cerrar el grifo. Con una carta redactada y firmada por el licenciado Peña que certificaba mi posición como única administradora y propietaria legal de Gastronomía Mendoza S.A.D.C.B., me presenté en la sucursal principal del banco. El gerente, un hombre joven y eficiente que me conocía de años de visitas, leyó los documentos con los ojos muy abiertos. «Señorita Mendoza, no tenía idea», murmuró. «Siempre pensé que...». «Lo sé», lo interrumpí suavemente. «Esa era la idea, pero las cosas han cambiado». Le di instrucciones claras y precisas. «Quiero que cancele inmediatamente todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a esta cuenta, específicamente las del señor Damián Mendoza y la señora Silvana Ríos». El gerente tecleó furiosamente en su ordenador. «Hecho»,
dijo después de un minuto. También quiero congelar cualquier acceso en línea a las cuentas que no provenga de esta oficina y establecer una alerta de seguridad para cualquier intento de transferencia o retiro que supere los 1,000 pesos. Entendido. A partir de este momento, usted es la única persona con autoridad sobre estos fondos. Salí del banco sintiendo la primera oleada de satisfacción. Era un acto pequeño, pero simbólico. Les había cortado el oxígeno financiero. El segundo objetivo era su ruta de escape. Sabía que habían comprado los vuelos de ida y vuelta a Madrid con la tarjeta de crédito de la empresa, la misma que acababa de cancelar. Desde el coche, llamé al servicio de atención al cliente de la aerolínea. Con el número de la tarjeta y los detalles del itinerario que había encontrado en el historial del ordenador de Damián, me identifiqué como la titular de la tarjeta. Buenas tardes, necesito cancelar los billetes de vuelta de un viaje a Madrid, dije con la voz más tranquila que pude fingir. ¿Los pasajeros Damián Mendoza y Silvana Ríos? Sí, esos mismos. Un imprevisto familiar. Hubo un silencio mientras el operador procesaba la solicitud. Muy bien, señora. Los billetes de regreso han sido cancelados. El reembolso se procesará a su tarjeta en los próximos días. Colgué el teléfono y respiré hondo. Estaban en Madrid, celebrando su supuesta victoria, bebiendo vino caro y soñando con sus millones. No tenían ni idea de que estaban varados. No tenían ni idea de que su red de seguridad acababa de ser cortada. No tenían ni idea de que la gerenta que habían dejado atrás acababa de tomar el control de la torre. El primer movimiento había sido ejecutado con éxito. Ahora solo tenía que esperar su reacción, su pánico, y sabía que no tardaría en llegar. La guerra de guerrillas había comenzado. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio tenso, la calma antes de la tormenta. Yo seguí con mi rutina en el restaurante, trabajando con una concentración febril. La actividad física me mantenía anclada, me impedía pensar demasiado. Pero estaba constantemente alerta, esperando la llamada que sabía que llegaría. Y llegó el jueves por la mañana. No fue Damián, ni mi madre, fue mi tía Minerva. La hermana mayor de mi madre, la matriarca no oficial de la familia, una mujer cuyo único talento era meterse en la vida de los demás y emitir juicios no solicitados. ¡Elara!, ladró por el teléfono, sin siquiera un hola. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? Fingí inocencia. ¿A qué te refieres, tía? Estoy aquí, trabajando, como siempre. No te hagas la tonta conmigo. Tu hermano me acaba de llamar desde Madrid, desesperado. Dice que sus tarjetas no funcionan, no pueden pagar ni el hotel, están atrapados. Los monos voladores, la infantería de los narcisistas, las personas que sin conocer la historia completa son enviadas para hacer el trabajo sucio, para aplicar presión y generar culpa. Mi tía era la general de ese ejército. ¡Qué raro, tía!, respondí. Mi voz era pura miel. A lo mejor es un problema del banco de allá. Ya sabes cómo son los europeos. Tu madre está con un ataque de nervios. Dice que es culpa tuya, que hiciste algo con las cuentas. Yo no he hecho nada, tía. ¿Cómo podría? Solo soy la gerente, ¿recuerdas? Las decisiones importantes las toman ellos. La ironía en mi voz era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo, pero mi tía, en su ceguera, no la notó. Pues tienes que solucionarlo. Eres la que está ahí. Ve al banco, habla con quien tengas que hablar. Tu hermano está en medio de un negocio importantísimo para el futuro de la familia. Sí, el negocio, dije, dejando que la palabra flotara en el aire. ¿Y te contó Damián de qué se trata ese negocio? Hubo una pequeña pausa. Bueno, no con detalles, dijo que era una gran oportunidad, una venta. ¿Una venta de qué exactamente, tía?
Pues del restaurante. ¿Qué más va a ser? Espetó impaciente. Ya es hora de que sienten cabeza. Con ese dinero, Damián podrá casarse como Dios manda y tu madre podrá descansar. La confesión me golpeó, a pesar de que ya sabía la verdad. Oírla de boca de un tercero, de alguien que lo aprobaba tan alegremente, le dio una nueva dimensión de sordidez. Todos lo sabían, todos eran cómplices. ¿Y qué hay de mí, tía?, pregunté, mi voz ahora perdiendo su dulzura. ¿Qué pasa conmigo en ese futuro tan maravilloso? Ay, Elara, no seas egoísta. Siempre has sido muy apegada a ese lugar. Ya es hora de que dejes que tu hermano tome las riendas. Tú ya encontrarás tu camino. Una mujer de tu edad todavía puede casarse. El egoísmo, la envidia, las acusaciones de siempre, las armas que habían usado para mantenerme a raya durante años, pero ya no funcionaban. Ya no me sentía culpable, me sentía furiosa. Gracias por tu consejo, tía, dije. Mi voz era ahora de hielo, pero creo que voy a manejar las cosas a mi manera a partir de ahora. Por cierto, ¿Damián te dijo que también le cancelaron los vuelos de vuelta? Silencio total al otro lado de la línea. Podía imaginarme su cara, la boca abierta, la confusión dando paso al pánico. Dile a mi hermano y a mi madre que los espero aquí el sábado. Tenemos que celebrar su gran negocio. He organizado una reunión familiar. Tú también estás invitada. Y antes de que pudiera responder, colgué. Le había devuelto la granada. Ahora le tocaba a ella decidir qué hacer con ella. Sabía que en cuestión de minutos, toda la familia estaría al tanto. El pánico se extendería como un virus. Perfecto. El caos era parte del plan. Con la familia en un estado de pánico controlado, era hora de preparar el acto final. El escenario para la gran revelación tenía que ser perfecto. No podía ser en una oficina de abogados ni en la fría neutralidad de un banco. Tenía que ser aquí, en mi territorio, en el corazón de lo que ellos intentaban robarme, el sabor del alma. Mi siguiente llamada fue para el señor Ramiro Vargas, el hombre de Ribeira Hotels. Me presenté como Elara Mendoza, gerente del restaurante. Mi voz era profesional, pero con un toque de urgencia y confidencialidad. Señor Vargas, le llamo en relación al correo que me envió. Comencé. He hablado con mi familia en Madrid y parece que ha habido un pequeño malentendido interno. Nada grave, pero creo que es crucial que lo aclaremos todos juntos antes de proceder. Pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Un acuerdo de 35 millones de pesos no era algo que quisiera ver fracasar por un malentendido. Por supuesto, señorita Mendoza. ¿Qué sugiere? Mi familia regresa este fin de semana. Me gustaría invitarlo a una comida privada en el restaurante el sábado por la tarde. Estaremos todos presentes, mi madre, mi hermano, yo y nuestro abogado de la familia. Así podremos resolver cualquier duda y asegurarnos de que todos estamos en la misma página. La mención del abogado de la familia fue una jugada calculada. Le daba un aire de legitimidad y seriedad a la reunión. Me parece una excelente idea, dijo el señor Vargas. Será un placer. El sábado entonces. Perfecto. La víctima principal de su estafa estaría presente, lista para ser el testigo de honor de su caída. Ahora necesitaba al público. Comencé a llamar al resto de la familia. A mi tía Minerva, por supuesto. A mi tío Carlos, el que siempre pedía dinero prestado. A mis primas, las que me miraban con una mezcla de lástima y envidia. La invitación era la misma para todos. Hola tía, te llamo para invitarte a una comida muy especial en el restaurante el sábado. Como sabes, Damián y mamá regresan de Europa con una noticia increíble y queremos compartirla con toda la familia. Es una sorpresa. La palabra sorpresa
era el cebo. Sabía que su curiosidad y su amor por el chisme serían más fuertes que cualquier otra cosa. Todos confirmaron su asistencia. Querrían estar en primera fila para presenciar el triunfo de Damián, el niño de oro. No sabían que en realidad habían comprado boletos para una ejecución pública. La última llamada fue para mi tío Aurelio. A él le conté toda la verdad, cada detalle sórdido. Escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo una cosa. Sabía que este día llegaría. Estaré allí, y llevaré una copia certificada de todo. Es hora de que tu padre descanse en paz. El escenario estaba listo. Los actores estaban convocados. El guión estaba escrito. El sábado por la tarde, en el salón privado de El Sabor del Alma, se levantaría el telón de la última función de la familia Mendoza, y yo, la humilde gerente, sería la directora, la productora y la estrella del espectáculo. El viernes, un día antes del gran evento, ejecuté el último acto de preparación, un acto que era a la vez práctico y profundamente simbólico. Llamé a un cerrajero, un hombre mayor y discreto que había hecho trabajos para el restaurante durante años. Don Gustavo, necesito un favor grande, le dije por teléfono. Necesito que cambie todas las cerraduras, las del restaurante y las de la casa de arriba, todas. Don Gustavo no hizo preguntas. Llegó una hora después con su maletín de herramientas. Mientras él trabajaba, desmontando las viejas cerraduras y colocando las nuevas, yo comencé mi propia tarea. Subí al piso de arriba, a la que había sido la casa de todos, y empecé a empacar. Entré en la habitación de Damián. El desorden, el olor a alcohol y a colonia cara, la arrogancia impregnada en cada objeto. Con una eficiencia fría, metí toda su ropa de diseñador en maletas. Sus trofeos de golf, sus videojuegos, sus fotos con amigos en yates. Todo fue a parar a cajas de cartón. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza. Era como limpiar una habitación de hotel después de que un huésped desordenado se ha ido. Luego, la habitación de mi madre. Esto fue más difícil. Aquí había recuerdos, fotos de cuando éramos niños, sus libros, sus tejidos. Pero la mujer de esas fotos ya no existía. Había sido reemplazada por una cómplice silenciosa, por una mujer que había elegido a un hijo sobre el otro de la manera más cruel posible. Empaqué sus cosas con cuidado, pero sin nostalgia. Doblé sus vestidos, envolví sus figuras de porcelana en papel de periódico. Eran los artefactos de una vida que ya no compartíamos. Cuando terminé, las 2 habitaciones estaban vacías, impersonales. Solo quedaban los muebles, que eran parte de la propiedad. Había más de 20 cajas y maletas apiladas en la sala. Llamé a un servicio de almacenamiento y 2 hombres vinieron a llevarse todo. Vieron las cajas desaparecer por la puerta y sentí un peso liberarse de mis hombros. Estaba recuperando mi espacio. Estaba purgando los fantasmas. Cuando don Gustavo terminó, me entregó un juego de llaves nuevas y relucientes. Aquí tiene, señorita Elara. Nadie que no tenga una de estas podrá entrar. Le pagué generosamente. Tomé mi nueva llave. El metal se sentía frío y sólido en mi mano. Era la llave de mi fortaleza, la llave de mi futuro. Esa noche, por primera vez en mi vida, dormí en la habitación principal, la que había sido de mis padres. La cama se sentía inmensa. El silencio era absoluto. No era un silencio de soledad, era un silencio de soberanía. Mañana mi familia regresaría a casa e iban a descubrir de la manera más contundente posible que ya no era su hogar. Iban a llamar a una puerta que no se abriría. Iban a enfrentarse a un muro que ellos mismos me habían obligado a construir. Llegaron el sábado por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a bañar las coloridas fachadas de Guanajuato con una luz dorada y teatral.
Los vi desde la ventana de la oficina, la misma desde la que había leído el correo que lo cambió todo. El taxi, menos lujoso esta vez, se detuvo frente a la entrada. Damián salió primero. Se veía demacrado, con ojeras y la camisa arrugada. La arrogancia había sido reemplazada por una irritación mal disimulada. Nuria salió después, su glamour de viaje completamente evaporado. Parecía una muñeca de porcelana a la que le hubieran salido grietas. Finalmente, mi madre, apoyándose en el brazo de Damián, con el rostro pálido y los labios apretados. Era la imagen perfecta de una derrota anticipada. Se acercaron a la gran puerta de madera de la casa. Damián metió su llave en la cerradura. La giró. Nada. La forzó. Nada. La sacó, la miró como si la llave fuera la culpable, y volvió a intentarlo. La frustración en su rostro era casi cómica. ¿Qué demonios pasa con esta puerta?, lo oí gritar. Mi madre y Nuria lo miraban, su propia ansiedad creciendo con cada intento fallido. Finalmente se rindió. Sacó su teléfono y marcó mi número. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. El ara ladró. ¿Qué le hiciste a la puerta? ¡No podemos entrar! Adopté mi mejor tono de voz, una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿La puerta? ¡Qué raro! ¿Estás seguro de que estás usando la llave correcta? ¡Claro que estoy seguro! Es la misma llave de siempre. ¡Abre la puerta ahora mismo! No puedo, Damián. No estoy en casa. Estoy en el restaurante, preparando todo para la celebración. ¿No recuerdan? La gran noticia. Hubo un silencio al otro lado. Podía sentir su confusión. Mi aparente calma los descolocaba. Además, continué, dejando caer la bomba con la mayor dulzura posible, no sé por qué intentan entrar a la casa. La reunión es aquí, en el salón privado. El señor Vargas ya llegó. Nos está esperando. ¿El señor Vargas? ¿Qué hace él ahí?, preguntó Damián, su voz teñida de pánico. Pues vino a la firma, supongo, como todos los demás. Por favor, dense prisa. No es educado hacer esperar a nuestros invitados. Colgué antes de que pudiera responder. La trampa estaba servida. Ahora, con su arrogancia herida y su confianza tambaleándose, tendrían que caminar hacia ella. Tendrían que entrar por la puerta del restaurante. Mi territorio, no como los dueños triunfantes, sino como invitados convocados a una reunión cuyo propósito ya no entendían. Observé cómo discutían entre ellos en la acera. Vi a Damián gesticular, a mi madre gesticular una lágrima invisible, a Nuria mirar su teléfono con desesperación. Finalmente, derrotados, recogieron sus maletas y caminaron los pocos metros que separaban la puerta de la casa de la puerta del restaurante. Al entrar, fueron recibidos por la penumbra fresca y el aroma familiar a comida y a éxito. Pero nada en ese lugar les resultaría familiar nunca más. La obra estaba a punto de comenzar. El salón privado de El Sabor del Alma era un espacio íntimo y elegante. Lo había diseñado yo misma, con paredes de estuco ocre, una pesada mesa de mezquite para 20 personas y un candelabro de hierro forjado que colgaba del techo con vigas de madera. Normalmente era un lugar para celebraciones, cumpleaños, aniversarios, cenas de negocios exitosas. Hoy era un tribunal. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, una posición que nunca antes había ocupado en una reunión familiar. A mi derecha, el licenciado Isidro Peña, impecable en su traje oscuro, revisaba unos papeles con una expresión neutra. A mi izquierda, mi tío Aurelio, con su aire de patriarca sabio, me dio una pequeña sonrisa de aliento. En el centro de la mesa, del otro lado, estaba el señor Ramiro Vargas. Lucía un poco incómodo, un hombre de negocios atrapado en lo que claramente empezaba a parecer un drama familiar. A lo largo de la mesa estaban sentados mis tíos y primos. Mi tía Minerva, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación.
Mi tío Carlos, probablemente calculando cuánto dinero podría pedirle a Damián ahora que era millonario. Mis primas, susurrando entre ellas, sus ojos brillando con una mezcla de envidia y curiosidad. Todos esperaban el comienzo del espectáculo. La puerta se abrió y ellos entraron. Damián primero, con la cara roja de ira. Nuria detrás, intentando mantener una fachada de elegancia, pero sus ojos delataban su nerviosismo. Y mi madre, la última, pareciendo pequeña y frágil, como si quisiera hacerse invisible. Se detuvieron en la entrada, desconcertados por la escena. Esperaban una confrontación privada, un regaño de hermana mayor. No esperaban un jurado. «Siéntense, por favor», dije. Mi voz era tranquila y resonó en el silencio de la sala. Estábamos esperándolos. Damián me fulminó con la mirada. «¿Qué es todo esto, Elara? ¿Quiénes son todas estas personas?» «Es la familia, Damián», respondí suavemente. «Y el señor Vargas, a quien ya conoces. Pensé que todos querrían estar aquí para celebrar tu gran triunfo». Se sentaron en las sillas vacías frente a mí. La tensión era tan palpable que se podría haber servido como plato principal. Mi madre no levantaba la vista de sus manos, que retorcía en su regazo. Nuria miraba al señor Vargas con una sonrisa forzada. Damián, sin embargo, decidió tomar el control. Era un actor nato y este era su escenario. Se puso de pie, carraspeó y adoptó la pose de un CEO anunciando ganancias récord. Ignoró por completo mi presencia, como si yo fuera una mesera esperando para tomar la orden. El juicio estaba a punto de comenzar, y el acusado, sin saberlo, se disponía a pronunciar su propia confesión. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el lejano murmullo de la cocina. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando la gran noticia que cambiaría sus vidas para siempre, o al menos eso era lo que ellos creían. Damián se aclaró la garganta, su mirada recorriendo la mesa, deteniéndose un instante en el señor Vargas con una inclinación de cabeza cómplice, y luego posándose sobre nuestros tíos y primos con una sonrisa magnánima. Decidió ignorarme a mí, al licenciado Peña y a mi tío Aurelio, como si fuéramos meros espectadores de su ascensión. «Familia», comenzó, su voz impostada para sonar profunda y autoritaria. «Mamá y yo los hemos reunido hoy, junto con el distinguido señor Vargas, para compartir una noticia que marcará un antes y un después en la historia de los Mendoza». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Mi tía Minerva se inclinó hacia adelante, ansiosa. Mi tío Carlos casi babeaba. «Como saben», continuó Damián, «durante años el sabor del alma ha sido el corazón de nuestra familia. Pero los tiempos cambian. El mundo avanza, y para asegurar un futuro próspero, a veces hay que tomar decisiones valientes». Se pavoneaba alrededor de su silla, gesticulando con las manos como un político en campaña. Después de meses de arduas negociaciones, de viajes, de llamadas a deshoras, me enorgullece anunciar que hemos llegado a un acuerdo histórico. Hemos aceptado una oferta para vender el sabor del alma al prestigioso grupo Ribeira Hotels. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Damián sonrió, saboreando el efecto. No ha sido una decisión fácil. Este lugar guarda muchos recuerdos. Pero la oferta que el señor Vargas y su compañía pusieron sobre la mesa era simplemente irrechazable. Miró a mi madre, que finalmente levantó la vista y le dedicó una sonrisa temblorosa y llena de orgullo. Con los 35 millones de pesos de la venta, el futuro de nuestra familia está asegurado. Mamá podrá finalmente descansar y viajar por el mundo como siempre ha soñado.
Yo podré casarme con el amor de mi vida, Nuria, y empezar nuestros propios proyectos. Y por supuesto, nos aseguraremos de que todos ustedes, dijo, señalando a los demás familiares, también se beneficien de esta nueva era de prosperidad. La sala estalló en murmullos de excitación. 35 millones. La cifra era un hechizo mágico que los había hipnotizado a todos. Nuria miraba a Damián con una adoración que era casi obscena. Mi tía Minerva ya estaba haciendo cálculos mentales. Damián levantó una mano para acallar los murmullos. «Sé lo que algunos están pensando», dijo, y por un instante su mirada se cruzó con la mía. Están pensando en el Ara, y quiero dejar algo muy claro. Apreciamos enormemente el trabajo de mi hermana como gerente todos estos años. Y gracias a la generosidad del señor Vargas, ella tendrá la oportunidad de continuar en su puesto si así lo desea. Su futuro también está asegurado. Fue la cumbre de su arrogancia, la estocada final. No solo me vendía, sino que me ofrecía como parte del inventario, como un activo más en la transacción. Me concedía el privilegio de seguir trabajando para otros en la casa que yo había salvado, en el negocio que yo había construido. Mantuve mi expresión serena. Dejé que disfrutara de su momento. Dejé que se hundiera más y más en su propia mentira, porque sabía que cuanto más alto volara, más dura, más espectacular sería la caída. Cuando la oleada de felicitaciones y murmullos codiciosos comenzó a amainar, el señor Vargas, que había permanecido en un silencio incómodo durante todo el discurso de Damián, se aclaró la garganta. Su expresión era una mezcla de confusión profesional y embarazo. Se volvió no hacia Damián, sino directamente hacia el licenciado Isidro Peña. «Disculpe, licenciado», dijo el señor Vargas. Su voz era educada pero firme. «Creo que hay un grave malentendido aquí. Ribeira Hotels Group ha estado, en efecto, en negociaciones para la adquisición de esta propiedad. Pero nuestra oferta y toda nuestra correspondencia legal ha sido exclusivamente con la propietaria única y legal del inmueble y del negocio». Hizo un gesto con la cabeza en mi dirección. «La señorita Elara Mendoza». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Fue tan abrupto, tan total, que se pudo oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de Damián se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca. El color desapareció de la cara de mi madre. El licenciado Peña, con la calma de un cirujano a punto de realizar una operación delicada, se puso de pie. Abrió su portafolio de cuero y extrajo una pila de documentos. Los colocó sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. «Gracias, señor Vargas», dijo el licenciado, su voz llenando cada rincón de la sala. «Permítanme aclarar la situación para todos los presentes». Tomó el primer documento. Esta es una copia certificada del registro público de la propiedad. Como pueden ver, el inmueble ubicado en Callejón del Beso número 4 está registrado a un solo nombre, Elara Mendoza Ríos. La transferencia se hizo efectiva hace 10 años. Tomó otro documento. Este es el acta constitutiva de la empresa Gastronomía Mendoza S.A. de C.V. De nuevo, como consta ante notario público, la accionista única, con el 100% del capital social, es la señorita Elara Mendoza Ríos. La confusión en la sala se estaba transformando en shock. Damián se había puesto de pie. Su rostro era una máscara de incredulidad. «¡Eso es imposible! ¡Es una mentira! ¡El restaurante es de mi madre!». El licenciado Peña levantó una ceja sin inmutarse. «Me temo que se equivoca, joven», dijo. Su tono era cortante. «Y para evitar cualquier duda, permítanme presentarles el documento final».
Deslizó una hoja de papel por la mesa hasta que quedó justo frente a mi madre. «Señora Silvana, ¿reconoce usted su firma?» Mi madre miró el papel. Sus manos comenzaron a temblar. Era el contrato de dación en pago. El documento que había firmado hacía una década, cediendo todo a cambio de que yo saldara las deudas. En resumen, concluyó el licenciado Peña, su voz era un martillo que golpeaba el último clavo. El señor Damián y la señora Silvana no tienen ni han tenido en la última década ninguna autoridad legal ofrecer o vender esta propiedad. De hecho, lo que han estado haciendo, hizo una pausa mirando directamente a Damián, se acerca peligrosamente a la definición legal de fraude. La palabra fraude explotó en el silencio. La proclamación del engañador había terminado. El discurso de la verdad acababa de comenzar. Mi tío Aurelio, que había permanecido en un silencio digno durante toda la reunión, decidió que era su momento de intervenir. Se levantó lentamente, su figura encorvada irradiando una autoridad que ninguno de los presentes se atrevió a desafiar. Se dirigió, no a Damián, sino a mi madre. «Silvana», dijo, su voz era suave pero cargada de una tristeza infinita. «Yo estuve allí. Yo redacté esos papeles, y te juro por la memoria de mi hermano que intenté advertirte». Los ojos de mi madre, llenos de lágrimas de pánico, se clavaron en él. «¿Advertirme? ¿De qué? Yo no sabía nada». «Claro que no sabías», continuó mi tío. «Nunca has sabido nada que no quisieras saber. ¿O ya olvidaste cómo estaba este lugar hace 15 años? ¿Olvidaste las deudas, las llamadas del banco, la carta de embargo?» Se hizo un silencio incómodo mientras los recuerdos que todos habían decidido enterrar salían a la superficie. «Este restaurante», dijo mi tío, su voz creciendo en intensidad, «estaba muerto. Tu hijo lo había desangrado con sus caprichos y tú lo habías dejado morir con tu indiferencia. Estaban a una semana de perderlo todo». Se giró y me señaló. «Y esta mujer, tu hija, la que nunca has valorado, se sacrificó. Renunció a su futuro, a su carrera, a su vida, para salvar el legado de su padre. El legado que ustedes estaban destruyendo». Damián dio un paso adelante. «Eso no es cierto». «Todos trabajamos para salvarlo». Mi tío soltó una risa amarga. «¿Trabajar tú? ¿Cuándo? ¿Entre una fiesta y otra? La única que trabajó fue Lara, la única que puso su propio dinero. El dinero que su padre había ahorrado para su educación fue Lara. La única que negoció con el banco y consiguió un préstamo personal que casi la aplasta fue Lara». Se acercó a mi madre y bajó la voz de nuevo. «Ese día, Silvana, cuando firmaste esos papeles, no estabas firmando una trampa. Estabas aceptando un rescate. Lara pagó hasta el último centavo de la deuda de la empresa con su propio dinero, un dinero que nunca le devolviste. Legalmente, ella compró este negocio. Lo compró con su sudor y sus lágrimas. El papel que firmaste solo formalizaba una verdad que ya era innegable. El sabor del alma le pertenecía a ella por derecho moral y, gracias a mí, también por derecho legal. La explicación fue tan clara, tan devastadora, que nadie pudo refutarla. La historia que ellos habían contado durante años, la de la familia unida que superó una crisis, se reveló como lo que era. Una farsa. La verdad era mucho más simple y mucho más cruel. Yo los había salvado, y ellos, en lugar de agradecérmelo, habían decidido deshacerse de mí. El giro de la trama no era solo legal, era emocional. Les arrebataba no solo la propiedad, sino también su papel de víctimas y benefactores.
Los dejaba desnudos, expuestos en su ingratitud y su codicia. El juicio había terminado. Y el veredicto era culpable. La revelación del tío Aurelio actuó como un disolvente, derritiendo las máscaras que cada uno llevaba puestas. El primero en romperse fue Damián. Su fachada de hombre de mundo se hizo añicos y lo que quedó fue un niño malcriado al que le acababan de quitar su juguete favorito. «¡No! ¡No es justo!», gritó. Su voz era un chillido agudo. «Este era el legado de mi padre. Yo soy el hombre de la casa. Tenía derecho». Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «Tú siempre has sido una envidiosa. Nunca soportaste que yo tuviera éxito. Lo planeaste todo para quedarte con lo que me correspondía». Su acusación era tan absurda, tan desconectada de la realidad, que por un momento sentí lástima por él. Vivía en un mundo de fantasía donde él era el héroe y yo la villana, porque la alternativa, aceptar que él era un fracasado y yo la artífice del éxito, era demasiado dolorosa para su frágil ego. Luego, la máscara de mi madre se resquebrajó. La digna matriarca desapareció y en su lugar apareció una mujer aterrorizada, atrapada entre la lealtad a su hijo mimado y la abrumadora evidencia de la verdad. «Yo no sabía», sollozaba, las palabras apenas audibles. «Damián me dijo que eran papeles del banco. Elara, hija, tienes que creerme. Yo nunca quise hacerte daño». Pero sus lágrimas no me conmovieron. Había visto esas mismas lágrimas de cocodrilo demasiadas veces, usadas para manipular, para evadir responsabilidades. Ella no lloraba por haberme traicionado, lloraba porque la habían descubierto. Pero la transformación más fascinante fue la de Nuria. La máscara de la prometida dulce y enamorada se deslizó para revelar el rostro frío y calculador de una cazafortunas. Mientras Damián despotricaba y mi madre lloriqueaba, Nuria permaneció en silencio. Su mirada se movía de Damián a mí y luego de vuelta a Damián. Estaba haciendo cálculos. Estaba reevaluando su inversión. El hombre exitoso con el que se iba a casar se había revelado como un farsante sin un peso. Vi el momento exacto en que tomó una decisión. Un sutil endurecimiento de su mandíbula, un brillo de desprecio en sus ojos. Se levantó lentamente de su silla y sin decir una palabra, sin mirar a Damián, recogió su bolso de diseñador y caminó con una elegancia glacial hacia la puerta. Damián se detuvo en seco. «Nuria, ¿a dónde vas?». Ella se giró en la puerta y le dedicó una sonrisa que era puro veneno. «A buscar un futuro, cariño. Algo que, al parecer, tú ya no tienes para ofrecerme». Y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un clic definitivo. La huida de Nuria fue el golpe de gracia. Dejó a Damián completamente expuesto, despojado no solo de su herencia, sino también del trofeo que validaba su masculinidad. Y los monos voladores, mis tíos y primos, simplemente se quedaron allí, en un silencio avergonzado. Sus sueños de participar en el botín se habían evaporado. Cambiaban miradas incómodas, de repente muy interesados en los patrones del mantel. Las máscaras habían caído, y el panorama que revelaban era patético. En el silencio que dejó la partida de Nuria, un silencio lleno de los escombros de sus mentiras, me puse de pie. Ya no era la gerente, la hermana abnegada, la hija obediente. Era la dueña, la jueza, la reina di este pequeño regno che aveva costruito con mis proprie mani. Tutti gli occhi si voltarono hacia mí e speravano mi reazione. Chissà un grido di trionfo, chissà un discorso di reproche. Les di algo molto peor. Calma. Bueno, disse, mi voce era serena, però cortava l'aria come un bisturí. Ahora que hemos aclarado los malentendidos sobre la propiedad, es hora de discutir los términos de la transición.
Damián me miró, la confusión nublando su ira. ¿Transición? ¿De qué hablas? De la nueva realidad, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Empecemos contigo, Damián. Tu posición como director creativo o cualquier otro título imaginario que te hayas dado queda eliminada a partir de este momento. Estás despedido. ¿Despedido? No puedes despedirme. Soy un Mendoza. Precisamente, y has deshonrado ese nombre. Tienes 24 horas para recoger cualquier efecto personal que quede en la que solía ser tu habitación. Después de eso, cambiaré las alarmas. Ya no eres bienvenido en esta propiedad. Se quedó boquiabierto, incapaz de formular una respuesta. Me volví hacia mi madre. Ella se encogió en su silla, como si quisiera que la tierra se la tragara. La miré y por primera vez no sentí ni amor ni odio, solo un vacío inmenso. «Mamá», dije, y la palabra sonó extraña en mi boca. «He tomado algunas decisiones por ti. A partir de la próxima semana te mudarás a un pequeño departamento amueblado en el centro. Ya he pagado 6 meses de alquiler por adelantado. Además, recibirás una pensión mensual en tu cuenta personal. Es suficiente para que vivas con dignidad, pero no con lujos». Ella empezó a llorar de nuevo. «Pero esta es mi casa». «No, mamá», la corregí con una firmeza que no sabía que poseía. Esta era la casa de papá. Luego se convirtió en mi responsabilidad. Y ahora es mi santuario. Y en mi santuario no hay lugar para la traición. Podrás visitarme, si lo deseas, pero con previo aviso. Nunca más tendrás una llave. Nunca más tomarás una sola decisión sobre este lugar. Finalmente, mi mirada recorrió al resto de la familia. A mi tía Minerva, a mi tío Carlos, a mis primas. «Y en cuanto a todos ustedes», dije, mi voz era ahora un látigo. Las comidas familiares gratis, los préstamos que nunca se pagan, el acceso ilimitado a mi tiempo y a mi negocio, se han terminado. A partir de hoy, si quieren disfrutar de El Sabor del Alma, tendrán que hacer una reservación y pagar su cuenta como cualquier otro cliente. Un murmullo de indignación recorrió la mesa, pero nadie se atrevió a decir nada. El cambio de poder era absoluto. Había recuperado mi casa, mi negocio, mi vida. Había establecido mis fronteras con muros de acero. No era una negociación, era una proclamación. La proclamación de independencia de Lara Mendoza. Por primera vez en mi vida no estaba pidiendo permiso, estaba dando órdenes. Mis palabras cayeron sobre ellos como una sentencia de muerte. El primero en derrumbarse por completo fue Damián. La ira se desvaneció, reemplazada por una desesperación cruda y patética. Se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «No, Elara, por favor», gimió, su voz ahogada por los sollozos. «No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Nuria me dejó. No tengo dinero». No sé hacer nada más. Era una confesión brutal y honesta, la primera que le oía en su vida. No sé hacer nada más. En esa frase estaba contenida toda la tragedia de su existencia. Había vivido como un príncipe en un castillo prestado, y ahora que lo expulsaban, se daba cuenta de que estaba desnudo, inútil, desprovisto de cualquier habilidad para sobrevivir en el mundo real. Su súplica ya no me provocaba ira, sino un cansancio profundo. ¿Cuántas veces había limpiado sus desastres? ¿Cuántas veces había pagado sus deudas? ¿Cuántas veces había escuchado sus promesas vacías de «esta vez será diferente»? Mi madre, al ver a su hijo dorado roto, entró en pánico. Se levantó y corrió hacia mí intentando abrazarme, pero yo retrocedí un paso. «Elara, por el amor de Dios».
¡Es tu hermano!, gritó. Sus lágrimas ahora sí parecían genuinas, lágrimas de una madre que ve a su cría sufrir. ¡No puedes echarlo a la calle! ¡Somos familia! ¿Qué diría tu padre si te viera? Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Mi padre?, respondí, mi voz temblando por primera vez, no de debilidad, sino de una rabia volcánica. ¿Quieres saber qué diría mi padre? Estaría avergonzado. Avergonzado de ti, por permitir que su legado casi se convirtiera en cenizas, y avergonzado de él, por haber criado a un hombre incapaz de valerse por sí mismo. Lo único que mi padre querría es que yo protegiera lo que él construyó, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi arrebato silenció la sala de nuevo. En ese momento, el señor Vargas, que había sido un testigo silencioso de todo el drama, se puso de pie. Se ajustó el nudo de la corbata y se acercó a mí. «Señorita Mendoza», dijo con un respeto que nadie en mi familia me había mostrado jamás. «Ha sido una tarde muy instructiva. Lamento la situación en la que la pusimos. Claramente fuimos engañados». Me tendió la mano. «Si alguna vez cambia de opinión y decide vender, por favor, llámeme primero. Pero tengo la sensación de que no lo hará. Este lugar tiene un alma, y ahora sé que esa alma es usted». Estreché su mano. «Gracias, señor Vargas, pero no está en venta». Él asintió con una sonrisa de complicidad y se retiró, dejando a la familia con su miseria. Su partida fue como el telón final. Los demás familiares, viendo que el espectáculo había terminado y que no habría reparto de ganancias, comenzaron a escabullirse uno por uno, con excusas torpes y sin atreverse a mirarme a los ojos. Pronto, solo quedamos los 4 en la sala, yo, mi tío y los 2 arquitectos de mi dolor. El derrumbe era total, y de entre los escombros yo era la única que quedaba en pie. La sala, ahora casi vacía, se sentía inmensa. El silencio estaba cargado con el peso de las palabras no dichas y de las verdades finalmente reveladas. Damián seguía sollozando en su silla, un hombre adulto reducido a un niño perdido. Mi madre lo miraba, su rostro era un lienzo de desesperación. Mi tío Aurelio se acercó y me puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso que significaba todo para mí. Me acerqué a la mesa y me paré frente a ellos. Quería que mis últimas palabras fueran recordadas, que se grabaran en sus mentes para siempre. «Mírenme», ordené. Damián levantó la cabeza, su rostro hinchado y rojo. Mi madre me miró a través de un velo de lágrimas. «Quiero que entiendan algo», comencé. Mi voz era baja pero resonante. «Esto no es un castigo, es una consecuencia. Durante 15 años, ustedes han vivido en un mundo construido por mi esfuerzo y han dado por sentado cada ladrillo». Miré a mi madre. «Tú, mamá, confundiste el amor con la permisividad. Por tu miedo a la soledad, por tu favoritismo ciego, creaste un monstruo. Le enseñaste que no tenía que esforzarse, que todo le sería dado, y al hacerlo, le robaste la oportunidad de convertirse en un hombre de verdad». Luego, mis ojos se posaron en Damián. «Y tú, hermano, confundiste el privilegio con el derecho. Creíste que la sangre te daba poder, que el apellido te daba un cheque en blanco. Nunca te detuviste a pensar de dónde venía el dinero que gastabas, quién pagaba las cuentas de tu vida de fantasía. Despreciabas mi trabajo, pero vivías de él. Te burlabas de mi dedicación, pero te alimentabas de sus frutos». Me detuve, dejando que las palabras calaran hondo. «En todos estos años», continué, «yo construí un negocio desde las cenizas. Lo hice por la memoria de papá, y sí, también lo hice por amor a ustedes. Pero ustedes nunca vieron el amor, solo vieron la oportunidad. Confundieron mi bondad con debilidad, confundieron mi paciencia con estupidez.
Me incliné sobre la mesa, mi mirada fija en la de ellos. La lección de hoy no es sobre el dinero. El dinero va y viene. La lección es sobre el respeto. El respeto que nunca me tuvieron. El respeto que se negaron a darme. Y el respeto que, a partir de este preciso instante, he decidido darme a mí misma. Me erguí de nuevo. Pueden irse. Mis decisiones son finales. Ese fue mi mensaje final. No había odio en mis palabras, ni siquiera ira. Solo la verdad, desnuda y afilada. La verdad que finalmente me había hecho libre. Mi tío los acompañó a la puerta. No miré hacia atrás. Me quedé sola en mi salón, en mi restaurante, en mi vida recuperada. El silencio que siguió no fue de vacío, fue de paz. La paz que llega después de una guerra larga y dolorosa. La paz de la victoria. Han pasado 6 meses desde aquel día, 6 meses en los que el sabor del alma ha florecido como nunca antes. Sin el lastre financiero y emocional de mi familia, he podido invertir, innovar, crear. El restaurante tiene una nueva energía, una vitalidad que atrae a clientes de todo el país. Mi tío Aurelio se ha convertido en mi consejero y confidente. Viene de San Miguel 2 veces por semana y pasamos horas hablando de negocios, de la vida, del futuro. En sus ojos veo el orgullo que mi padre habría sentido. He vuelto a dibujar. En mis ratos libres, en la vieja mesa de mi habitación, diseño pequeños cambios para el restaurante. Un nuevo patio interior, una cava de vinos, una terraza con vistas a la ciudad. La arquitecta que llevaba tanto tiempo dormida ha despertado, y ahora construye para sí misma. La libertad es un sabor nuevo, embriagador, y a veces un poco solitario. Pero es una soledad elegida, una soledad soberana. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios deseos. He empezado a reconstruir no solo un negocio, sino a mí misma. Pero la historia nunca termina del todo, ¿verdad? El pasado siempre encuentra una forma de llamar a la puerta. Mi madre me llama cada semana desde su pequeño apartamento. Llora. Me dice que me extraña, me dice que lo siente, pero nunca dice por qué lo siente. Sus disculpas son tan vacías como lo era su apoyo. Damián, después de que Nuria lo abandonara definitivamente, me envió una larga carta. Dice que ha empezado a ir a terapia, que ha conseguido un trabajo de verdad, de repartidor. Dice que por primera vez en su vida está ganando su propio dinero y que entiende el valor del esfuerzo. Dice que ha cambiado y que solo pide una oportunidad para demostrármelo. Son mi sangre. El lazo que nos une, aunque tensado y deshilachado, sigue ahí. Y aquí es donde la historia se detiene y donde les pido su consejo. He construido muros para protegerme, pero me pregunto si esos muros también me están aislando. ¿Hice lo correcto al cortar por lo sano o debería darles una segunda oportunidad? Ustedes, que han escuchado mi historia, ¿qué harían en mi lugar? ¿Se puede perdonar una traición tan profunda? ¿La gente realmente cambia? Díganme, ¿acaso estoy equivocada? Gracias por escuchar mi historia. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias.